Pues al hablar de literatura sagrada, nuestro pensamiento va directamente a los Veda, los libros considerados más importantes. Son las escrituras sagradas hindúes, transmitidas de forma oral. Significa literalmente la ciencia y son el monumento más importante de la literatura indoeuropea, abarcando cerca de 2 milenios, desde el 2500 hasta el 500 a.C. Son la religión que los arios llevan a la India. Estos libros constan de una himnología sagrada, himnos a los dioses, que luego van a ser complementados con obras de explicación, con obras de exégesis. Entre los más importantes ha de mencionarse el Rig Veda, entre los 4 es el más importante. El Rig Veda es el Veda de los himnos, en donde se muestra un politeísmo naturalista que más tarde va a ser panteísmo. Aquí las divinidades a las que están dedicadas los himnos pues representan los fenómenos naturales, las tormentas, el cielo. Muy importante a destacar entre ellas Agni, el dios del fuego, que es el que recibe el sacrificio y hace de mediador entre los dioses y los hombres. También está Indra, el padre de los dioses, Vayu, el dios del viento, etc. Estos himnos tienen también alusiones a la vida cotidiana de los arios y tienen un gran contenido mitológico. Otros Vedas menos importantes, podríamos decir el Samaveda, el Veda de los cantos litúrgicos, el Yajurveda, el Veda de las fórmulas sagradas con el que se hacen los sacrificios. El sacrificio es muy importante para los arios porque mediante el sacrificio ellos intentan dominar, controlar a los dioses y a las fuerzas de la naturaleza. Por último, el Atharva Veda, el Veda de los conjuros, de las fórmulas mágicas, ya es un Veda menos controlado por los sacerdotes y más popular. Se dice que la literatura sagrada está compuesta de dos grandes apartados, lo que se denomina revelación, o Smriti, y lo que se denomina tradición, o Smriti. Realmente, según tú, ¿cuál sería propiamente lo que se denomina los textos que constituyen lo que se denomina la revelación, los textos revelados, los textos que han sido, de alguna manera, proceden de fuentes celestes, y cuáles son aquellos textos que se elaboraron posteriormente y que no se consideran revelados, tradición revelada? Bien, en principio las escrituras de los Vedas se consideran tradición revelada, pero posteriormente las obras de exégesis, los brahmanas que van a venir a continuación, o los Upanishads que van a ser una explicación de los Vedas y sobre los que luego trataremos, pues ya serían tradición oída del Shruti. Es importante destacar el control que ejerce la casta de los brahmanes, la casta más alta, sobre estos libros, porque son ellos los que los aprenden, los que los interpretan y los que los ponen en funcionamiento. Y a causa de esto, ellos van a ser los que van a controlar la religión en un momento dado. Y esta religión antigua védica va a derivar en lo que se va a llamar brahmanismo, que sería el equivalente al hinduismo moderno, por el control que los brahmines ejercen sobre ella. Entonces, en este brahmanismo se va a producir un reajuste en el panteón y van a asimilarse dos nociones muy importantes que existen en la India prevédica, que son el culto al lingam, al símbolo fálico de la divinidad, a la potencia germinadora, creadora, fecundadora, y el culto a la Shakti, a la energía femenina, a la diosa madre, a la tierra. Con lo cual tenemos la Trimurti, la Trinidad hindú, que tenemos el dios Brahma, que es el dios creador, y que después de crear el universo se mantiene un poco al margen y recibe poca adoración, y dos dioses importantes en los que se va a polarizar la religión: Shiva, con el shivaísmo, y Vishnu, con el vishnuismo. El dios Shiva es el dios de la destrucción, el dios que destruye para que todo vuelva a crearse de nuevo. El dios Vishnu es el dios protector, el dios que va a encargarse de que el universo funcione y que va a encarnar repetidas veces para proteger a los hombres de cualquier tipo de catástrofe. Perdona, estas tres grandes deidades sí. En este momento polarizan todas las manifestaciones, o gran parte de las manifestaciones religiosas de la India. Pues bastante. Aunque el dios Brahma estaba más eliminado del culto, tanto el dios Shiva como el dios Vishnu se consideran los más importantes, tienen una serie de deidades menores asociadas a ellos, y ha habido momentos incluso en que tanto los shivaitas como los vishnuitas han sentido entre sí cierta animadversión, aunque generalmente los textos tienden a explicarnos que son simplemente aspectos del mismo Dios, y que el verlo de una manera u otra es simplemente un gusto estético, una opción que se le da al devoto de que se imagine a la divinidad de una manera o de otra, pero que en esencia estamos hablando... Me gustaría que nos comentaras algo de... Sí, el Gita es la última interpolación en el Mahabharata, es un poema místico, filosófico, en forma de diálogo. Se consideraría dentro de la Smriti, ¿no?, de la tradición. Sí. Dentro de esta otra corriente. Sí, de hecho corriente, se considera, ¿no? Se le da el nivel de Upanishad, se le conoce también con el nombre de Gita Upanishad. Entonces es un libro muy interesante, es el equivalente a la Biblia, al Corán para los hindúes, y
sus enseñanzas son muy claras. En un momento en que entre dos facciones de la misma familia existe una disputa territorial y que una familia escindida va a ir a la guerra, Arjuna, el protagonista de la epopeya, decide que no, que ningún reino de este mundo merece la pena que él mate a sus primos, a sus tíos, a sus maestros religiosos, y entonces deja las armas en el momento de la batalla y decide que no va a luchar. Entonces no va a cumplir su dharma, no va a cumplir su deber como guerrero. Él pertenece a la casta segunda, a la casta de los kshatriyas, de los guerreros, y su deber es luchar. Él decide que no va a luchar contra su familia, no va a matar a su familia. Entre paréntesis, me gustaría que hablaras cuáles son las castas, porque estamos utilizando mucho los brahmines, los satriyas, nos ha faltado los sudras. Bien, mucho habría que hablar de una manera sucinta. Que la sociedad hindú puede dividirse en 4 castas. La primera sería la de los brahmines, los señores que controlan el ritual y la enseñanza. Los sacerdotes. La segunda sería los kshatriyas, los guerreros, son los administradores, los gobernantes. La tercera incluiría los vaishyas, comerciantes. Y la cuarta pues sería los shudras, los señores que se dedican al servicio y al campo, a los empleos de elaboración, la artesanía y lo que es los gremios, pues sería un equivalente a los gremios modernos. Bien, entonces Arjuna, como miembro de la casta de guerrera, ha de luchar. Decide que no ha de hacerlo. Entonces Krishna, que es la 8ª encarnación del dios Vishnu, y es su auriga, su amigo, le dice que no, que lo que debe hacer él es, sobre todo, cumplir con su dharma. Su deber de guerrero es luchar y intentar apartar de su mente las consecuencias de lo que va a hacer, no pensar en las consecuencias. Primero, porque él no va a matar a nadie, porque nadie mata ni nadie muere. El cuerpo muere, pero el espíritu no muere, sino que simplemente evoluciona hacia un nivel superior. En segundo lugar, él no puede dejar de cumplir con su dharma porque estaría impidiendo su propia evolución espiritual. En tercer lugar, no puede no actuar porque la inacción no existe. Muy breve para que preguntemos a La Abraham. inacción no existe. Sí. Todo en este universo está sujeto a la ley del karma, a la ley de la causa y acción. Incluso la inacción crea unos resultados. Si él no participa en la batalla, los resultados de esa batalla van a ser distintos. Después de darle estas enseñanzas, Krishna se revela a Arjuna como el Todopoderoso. Se manifiesta en todas sus formas y Krishna aparece ante él como el dios Vishnu, como el dios Shiva, como Brahma, como todos los dioses. Y le enseña el camino de la evolución espiritual.